Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos, queridos amigos, para reflexionar la palabra de Dios. Añandeña, imagina, ya es agüeya en el año 2025, según la liturgia de la iglesia. Comenzamos con el 1 de diciembre, que fue el primer domingo de Adviento. A este día, el 15 de diciembre, Ñande Aveña, imagina, en el tercer domingo de Adviento. Y a este domingo nosotros le llamamos Gaudete, pea latín, beoina, Gaudete, Gaudius, todo lo que significa la alegría. Hamba, el año en Boy, así yo que fuera, a peñan de Yara, o botaite, mañana de Abuite Vejna. Recuerden, no se olviden, a pego yeicuana, porque la iglesia pues es una maestra, pedagogía. Pe Biblia ñande yaguereco, a peaco yejaiba en una forma pedagógica, ni que na la ña entendenti la estilo protestante, la ñaimo a peajo a uagawi, no. Esta es una reflexión de una comunidad que se llama Eclesia. Eclesia quiere decir Atihuazú. Atihuazú dice entonces ñande yaguapilla calculaña mañaya de samba. Ese va peñan de Yara o peñan de Abuetepe. Esto se llama encarnación. Apea la ñande gineco anga ñamoñepenu. Nosotros, ¿cómo comenzamos a existir en la vida? ¿Cuál es nuestra existencia? Y después de nuestra fecundación, dentro del seno de nuestra madre, vamos naciendo, nos vamos preparando hasta ser entonces traídos al mundo. Y eso se llama Navidad, eso se llama Natividad. Peñan de Yara, que nació hace 2000 años, pero pea un evento y coe para siempre. Hamba, entonces la ñandella ya po acá Navidad, 25 de diciembre, con ya preparada, y es justamente nuestro nacimiento, queridos amigos. Es el nacimiento de cada uno de nosotros. Upeare con la ñamoñe punu ponana con año coa, porque si Cristo nace en nuestra sociedad, si Dios nace en nuestra familia, en nuestra propia vida, peñandere cobebe ayepa u peñan de Yara. El nacer de Dios, el nacer de Cristo en la vida del hombre, significa que nosotros vamos a tener una nueva manera de pensar. La ñan de chip ñañe punuta la ña cambia. Ahora que dice la conversión. Ya es ya pemba eva ahí. Ya es ya la umi mondajano mondamos a beima. Cuando ña cambiar, porque Isaías pues te habla, que habrá todo. Una cosa hermosa, todo diferente. Llegarán los días. Entonces nosotros ahí tenemos que mirar a nuestra realidad de estos años que vivimos nosotros. Llegarán días en que andai por más la ignorancia, andai por más la imondajá, andai por más la motochoro, andai por más la iyapú, andai por más entonces la oñereía o promete pareía, etc. O sea, será realidad la presencia de Dios. Y por eso, este tercer domingo le llamamos Gaudete. Yawe ana, hayagüero joriana peñan de Yara, la ojendu jagüere ñande ñe'e, peya yirureba peñan de güero sapuca, ñande Yara y yumina, ahora pues te pereguatajan, huecha, en este año 2025. Añande Yara, ñande nendu, jaude. Ahora entonces ñande ñandu paite, imagina, outa ñande Yara, y va a estar con nosotros caminando en este año 2025. Entonces la palabra de Dios, la primera lectura que tenemos es justamente del profeta Sofonías. Sofonías capítulo 3 del 14 al 18. Pero ñamoñe pirumbo hoy pe jerama hoy nos llama la atención, porque peango betite era hebreo. Safón en hebreo quiere decir norte. Norte dice la Safón. Hayá dice llave. Entonces, el nombre diminutivo de Yahvé, Ya. Y entonces, todo lo que es Ya, ¿verdad? Safón Ya, sofonía, de Yahvé. Mi norte es Yahvé y tengo las sofonías.
Upeago dice hina peñandere coepe ñande yagüero guastata hina yagüera jata. Peñandere coepe, ¿quién tiene que ser tu norte? ¿Quién tiene que ser tu brújula? ¿Quién tiene que ser tu GPS? Moto pa ñandela yaguatata ñaina, moto ñajata. Ayajata hacia nuestro norte que es el Señor, que es Dios. Quiere decir que una sociedad 2025, lleva ñande yagüero guatapona jangua, peñandere coe, entonces tenemos que tener un norte. Algunas veces, los más importantes que tienen que escuchar, ¿verdad? Los problemas ya eso entre comillas, de las quejas de nuestra nación, de nuestro pueblo, a través de gente que reflexionan y que ven la realidad del pueblo, como son nuestros obispos, etcétera, en cada cupé. Al año de presidente, pero mía, o haga, pero viejo por otros países, en vez de estar en el momento en que el pueblo verdaderamente te quiere pedir cuentas. Yaikowa uñande, yaja de aquí para allá, ya viaja, yaja platara puqueri o lo que sea, y sin embargo no nos vamos detrás de lo esencial y fundamental. La pea ñandella ya ponos añandella en guau, que somos cristianos, etcétera, y no somos capaces de escuchar al pueblo, de alguien que te puso al frente y vos andás viajando de aquí para allá. No está bien, no está bien, está mal eso, porque podés organizar tu agenda. Se puede organizar la agenda y cada uno tiene que organizar de acuerdo a nuestro safón, nuestro norte. Va en norte mooto para la yaguatasejina. Criterios y valores cristianos que tienen que existir en la vida del hombre y de la sociedad. Si nosotros no tenemos eso, queridos hermanos, si nuestros criterios son solamente plata para enriquecernos también solamente nosotros o un grupo, tampoco está bien. ¿Entienden, queridos hermanos? Entonces, todas estas cosas tenemos que reflexionar. Todo esto tenemos que entender desde Dios. No podemos hacernos ausentes de una de las festividades y los encuentros más importantes del pueblo. Así como nosotros hemos prometido que vamos a estar mejor, y bueno, vamos a escucharnos un poco y vamos a procurar si somos sinceros. O si no, vamos a decir nomás ya directamente, she naciste la PPY porque she haya por la sella posee. Queridos hermanos, esto es demasiado delicado y demasiado importante. Apeare coñe eco lleva de sofonías, y ponaña de. Y es la palabra de Dios, es el Señor el que nos está llamando y es el Señor el que nos está diciendo cómo tenemos que caminar. Una ausencia de la semana pasada, pero así de una manera tan triste, ¿verdad? Para un pueblo que está caminando y que está luchando y que está procurando salir adelante, ¿verdad? Como siempre lo hizo. Grita de alegría, hija de Sión, aclama Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado las sentencias que pesaban sobre ti y ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, ya no temerás ningún mal. Aquel día se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti, es un guerrero victorioso. Él exulta de alegría a causa de ti. Se te renueva con un amor y lanza por ti gritos de alegría como en los días de fiesta. Entonces, esa alegría, entonces, queridos hermanos, de darnos cuenta que la única fuerza y el espíritu que nos puede ayudar para hacer un buen camino, upea, ñandese yo que fuera ya yujuta, peñan de yarahuive. Así que vamos a pedir esa gracia, y sobre todo por intercesión también de este gran profeta, para que entendamos qué es lo que queremos. Va el añán de Safón, va el añán de Norte, va el añán de GPS, amba ella ya yujuta las estrategias para llegar a ese objetivo. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. El Señor es mi Dios y Salvador. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y Salvador. Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sion, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios y Salvador. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros en este tercer domingo del tiempo de Adviento. Hoy, en este domingo 15, la palabra del Señor viene a través de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Es la segunda lectura que en forma pedagógica la iglesia ese gaudete, esa alegría de la espera porque el Señor está cerca. Estamos en el capítulo 4, versículo 4 al 7 de la carta a los cristianos de Filipos. Hermanos, alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir. Alégrense. Que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. No se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica acompañadas de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Entonces, la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Queridos hermanos, qué lindo que es. Si estamos diciendo justamente el gaudete, la alegría, coave San Pablo y ponañante. Primero, que tenemos que estar siempre alegres en el Señor. Primera cosita, alegres en el Señor, porque esta pues es nuestra esperanza. Como dijimos, todo este mes ya de diciembre, desde el primero que comenzamos el tiempo de Adviento, con nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, el domingo pasado, ¿verdad? Con
ausencia, lastimosamente, de las personas que tendrían que estar escuchando los clamores de un pueblo que quiere justamente alegrarse, pero alegrarse de los principios y valores de Dios, porque eso es lo que estamos pidiendo, porque la honestidad viene desde los valores de Dios. El no robar es valor y mandamiento del Señor. De mandamiento fuera, lleva. El amar al prójimo como a ti mismo es valor, criterio elemental y fundamental del Evangelio. Y así sucesivamente. Entonces, ñaños en Duana y los momentos claves e importantes, todos tenemos que reunirnos y escuchar esa palabra del Señor. Y bueno, aquí vuelvo a decir, vuelvo a insistir, alégrense. Pero, ¿por qué? Porque dice, el Señor está cerca. El Señor está cerca. ¿Y qué es lo que hacen? Va, él ya po peñande, peñande acá me oía, llevan va esa qué. Va esa ñandeñas en dutas ya es chata, ¿verdad? Lo que el Señor nos quiere pedir y nos sigue pidiendo. Dice, vuelvo a insistir, alégrense, porque la bondad de ustedes debe ser conocida por todos los hombres. La bondad, lo bueno, el kalos, queridos hermanos del griego, quiere decir que esta es la acción conveniente. Usted dice la bondad. Si yo soy bueno, ¿qué significa que yo soy bueno? Según el griego tenemos que traducir mucho mejor para que nos entendamos. Quiere decir que es lo conveniente. Va ela o convenía peñan de netame. Va ela o convenía peñan de roga pupenguana. Va ela o convenía peñan de atiguazú penguana para nuestra iglesia. ¿Qué es lo que nos conviene hacer? Lo conveniente, queridos hermanos. Entonces, ser bondadosos no quiere decir ser bonachón. Bonachón que al final de cuentas no tomamos decisiones. No, el kalos quiere decir que yo tomo decisiones convenientes, lo que le conviene a ese joven que está en la droga. ¿Qué le conviene a ese joven? Quiere decir que hay algo que no funciona. Aquí es conveniente que intervengamos en la vida de la sociedad para ayudar a este joven a salir de la droga. Aquí hay gente que está en la pobreza. Entonces, ¿qué es el kalos? Como dice aquí, que la bondad de ustedes sea conocida. Oye, Juana, ¿cómo intervenimos para que nuestro pueblo, nuestra familia pueda salir de esa situación de pobreza? Va, ella la interviene ayer. Porque algunas veces tenemos proyectos muy lindos para salir de la pobreza, hambre cero y no sé cuántas cosas, pero ya pues está cero. Nos quedamos en 6-0 perdiendo. ¿Entiendes? Ya pues está la 0. P0, PA, hoy ponaña de guana. Pero ya pues está. Y entonces, los convenientes sean bondadosos, que su bondad, es decir, que aquello conveniente que ustedes han decidido, recordemos que nosotros estamos aquí con San Pablo, San Pablo cuando escribe a los cristianos, él no te está hablando de un espiritualismo mirando angelitos. Ñandego Yeikua ponala San Pablo y Shawanda y por y otro, que es un hombre de discursos parenéticos, aupea y seina, o poco homoinguepe y cuá homoingue en nuestras heridas, homoingue lleva, pero nos lava después, o con salmuera, o con agua oxigenada, o con mercurocromo, reipotajaisa, pero homonguera janguaisa. De ahí se la parenético. Cosas bien concretas para que nosotros podamos demostrar, que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. Toye cuánase. Yo que toye ella la ñande ya poja peñan de yara y botar. Pero dice la kalos, conveniente, lo que nos conviene. ¿Qué es lo que tenemos que poner en acción? Bueno, obvio continúa. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque realmente el Señor está aquí a nuestro lado. Está cerca, quiere decir eso. No es simplemente porque está por venir. Nosotros ciertamente ahora podemos pensar tercera semana, cuarta semana o Bellarecoma la ñan de Navidad. Pero el estar cerca no quiere decir simplemente en cuanto a distancia o en cuanto a tiempo. Pero
Aquí, sobre todo, cuando Pablo, si es parenético, ñande ya es cosa concreta, la ino ñande del Señor está cerca, upeago dice, peñan de llana o inde ukere, está cerca tuyo, o guapo vende ukere, y que tu hanguay shalare ye poyay ese, y que tu hanguay shalare moingue pende aputu, umejare y cua peñan de llana indica tu mojare ya pomba eve. Eso quiere decir. El Señor está cerca, quiere decir que está a tu lado. La nene ese seino, pemba eva ibi. Entonces, peanden ese seino de máquina. Porque oye ponande, oye esa ponande peta pepea. Ha, esta vez me oñeñe, ella lleva, esta vez me se vayan de obispo, cuera oñe, del primer día de nuestro novenario. A pesa entonces, ya de yo que fuera, ya llepo, ya na veñan de ya, el Señor está cerca. Y no se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran, por lo tanto, a la oración y a la súplica, acompañada de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Porque ya no hay ni 10 y nada. Ay, yepo, ya yanango ese. Are ku, eana, yepa, are yeru, eso veñan de yara, a veces imagina. Hay potase, putingo, hay potare me eche. Pero no como una cosa mágica, sino que sobre todo porque el Señor está aquí con nosotros, está cerca y quiere que todos verdaderamente estemos mejor. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en el tercer domingo del tiempo de Adviento. Gaudete 2025. Yagüero Guatá, imagina, ya jamás con nuestra liturgia. La pedagogía de la iglesia. Vaya papé, Ñande Siga, para la iglesia, pedagogo y señal de comunidad. Dentro de nuestra comunidad vamos reflexionando y vamos entendiendo. Primer ema oveña de Yarome Ñande de Curia a través del profeta Safonía, ¿verdad? O sea, cabaña de peña de la P moto, baña de Yeya Piana, va la de GPS. El segundo sí que nos habla, pero de una manera, ya Ecuri, palabra un poco difícil, parenética, pero peaco y sejina, peña de ya ea, peña de ya poana, pea la ñande yara o yeruea ñande. Eso es parenético. Y luego, ahora queridos hermanos, en esta tercera lectura, que es el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 2b al 3 y luego del 10 al 18. Dios dirigió su palabra a Juan el Bautista, hijo de Zacarías. Él estaba en el desierto. Comenzó Juan el Bautista a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer entonces? Juan el Bautista respondía, el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene. Y el que tenga que comer, haga otro tanto. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Juan el Bautista le respondió, no exijan más de lo estipulado.
A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan el Bautista les respondió, no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias, conténtense con su sueldo. Como el pueblo estaba en la expectativa y todos se preguntaban si Juan el Bautista no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo a todos, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tienen en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. Pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. Y por medio de muchas otras exhortaciones anunciaba al pueblo la buena noticia. Queridos amigos, qué importante lleva. Esto es esencial y fundamental. Y porque aquí Juan nos está presentando el camino de la conversión. La alegría de que Dios está cerca, ya es agüisa allí, ya llepo ya en la peñan de yarareje, con añadeña mañana ya y bueno, y qué es lo que eso va a producir en nosotros. La venida del Salvador. ¿Para qué y por qué, verdad? ¿Qué significa eso? Que Dios viene y se encarna en medio de nosotros. Y nos está trayendo esta alegría de que la conversión, el cambio de mentalidad, los griegos decían metanoia, nous, conocimiento, meta. Tu cabecita, tu forma de pensar, tu forma de actuar tiene que tener una meta, metanus, metanoia. Mooto palare ya pireina, o peago y zeina, la primera lectura bella es agüe, safonía, Yahvé es mi norte. Hago aveo por andonde hay, inde, mooto palare guataseina. En síntesis, ñaneñe es popular, veñande, va el are usea, va el are hipotágera, mooto palare guatase. ¿Qué sentido le das a tu sociedad? ¿Qué sentido le das a tu comunidad? ¿Qué sentido le das a tu vida? Nuestro tiempo, queridos hermanos, es este. Ñandego, este con nuestro tiempo. Ñandego con ángala y cojina. Dentro de 30, 40, 50 o 100 años, ni uno de nosotros va a estar aquí, sentado o frente aquí a las pantallas o en esta sociedad trabajando y actuando. Ñandeco ángala y yapoana, peñandere cobewi, peñande yaro yerorea ñande. Después ya no hay más tiempo. El tiempo es ahora. Y por eso que nos decía, sobre todo San Pablo, Dios está cerca, Dios está ahí. Tenés una responsabilidad demasiado grande. Landeco hagan de ella, pues no pea, reperdema el tren. Ojo, ande, vean de ella, la dima, ojo, ande. Ahora entonces, queridos hermanos, ella ya mañana de socio lleva González Palizará, ¿cómo es que decía? En vida, querido hermano, ¿cómo hagan en vida? Hagan hoy corriendo y tan imbube el cementerio, usted vende ella como a ver mamba porque da de mal año de tiempo. ¿Cuál año de tiempo, Gina? ¿Cuál año de tiempo? Oh, Gina, ve gato. Ya jamás 25, Gina. A ver, calcula, mira dentro de 10 años 35, 45, 55, 65, bebé, ya le contaban 100 años. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Coanga da ya poino, da ya pomo a ver más aracaere. Aupeare, ya guapuya calculaña, moingue peña de apuesto hume, hañañe pero ya llevaré veñan de yarabe que nos ilumine y que nos dé la fuerza de la conversión. Se dan cuenta lo que dice aquí Lucas, ¿verdad? Cuando describe el accionar de Juan el Bautista. Comenzó a recorrer. Este día añade yara guatágina a través de Juan el Bautista oñeñande. Comenzó a recorrer la región del río Jordán. Coan añande y Gatuya es toda esta región de nuestro querido Paraguay, de nuestra querida iglesia, de nuestra querida nación. Ave guataña de Huete, anunciando el bautismo de conversión. Bautizo, upeaco y sejina, eña puminere oana, en bojecuá camiseta, upea dice el bautizo griego. Upea entonces la ñan de yara con anga oñe punujina a través de Juan el Bautista. Pero cada uno de nosotros tiene que ser el anunciador, el que muestra el camino y nos dice, ale sé yo que fuera pecu, que es apecu, a que, porque ñan de ya no ina ñan en 10. Y por lo tanto hemos ogue camiseta, para que tu familia, para que tus hijos, para que los valores y los principios del Evangelio
puedan estar presentes en nuestra sociedad. Y entonces dice, ese es el bautismo ¿de qué? De conversión, metanus, conversión, cambio. Y entonces es muy interesante, ¿verdad? Porque la gente comienza a preguntarse. Y esa tiene que ser hoy nuestra actitud. ¿Qué debemos hacer entonces? Ojalá este día, hoy que veñan acame, ¿qué debemos hacer? Preguntemos a la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? Preguntemos a nuestra familia, ¿qué debemos hacer? Preguntemos a nuestra iglesia, ¿qué debemos hacer? Y preguntémonos como nación, como república, como país, ¿qué es lo que debemos hacer como nación, entienden? Para caminar y estar verdaderamente de acuerdo a los criterios y valores del Evangelio. Él le respondía, al que tenga 2 túnicas, dé una, al que no tiene. El que tenga algo que comer, que haga lo mismo, que comparta con el que necesita. Los publicanos también, esto quiere decir, los que entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Él le respondió, no exijan más de lo estipulado. Y los soldados también dice que se acercaron y ¿qué tenemos que hacer? No extorsionen a nadie. No hagan falsas denuncias, conténtense con su sueldo. Bueno, queridos amigos, todo esto nos va indicando que nosotros tenemos que organizar nuestra vida. ¿Desde dónde vamos a organizar? Vuelvo a repetir y subrayar lo que hoy Juan el Bautista nos dice. Desde los criterios de Dios. Opea dice la metanoia, conversión. Moto para la yepita yeina, vai para la yepotaina, opea dice buscar estrategias para llegar al objetivo esencial y fundamental que es el cambio de la mentalidad del hombre. Upea la conversión yandeña mujeres. Bueno, queridos amigos, vamos a volver nosotros enseguida con más Ñandillarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Se viste de música y luces la ciudad. Ya vuelven los hijos al calor del hogar, que se celebra Navidad. Que una noche de entre tantas, una estrella brilló más. De una virgen nace un niño que al mundo viene a salvar. Es esto y nada más. Muchos hablaban de su llegada, esperando con ansia verle aparecer. No pensaban que fuera un bebé, el Mesías de Israel. Tanto tiempo aguardando y no le vieron en él. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino, de los pequeños que quieran entrar. Allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. Pastores y reyes
sus pies. Dios reina desde un establo en una cuna de Belén. Viva su sencillez, cabalgando a carcajadas en las rodillas de José. Devuelve la inocencia al corazón que se fue, buscando una triste madurez. Y tantos que abandonamos nuestras ilusiones por proyectos y planes de futuro mayores. Hoy viendo el rostro del niño Jesús, reconocemos nuestra esclavitud y le pedimos que nos libere con su luz. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino. Los pequeños que quieran entrar, allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. Queridos amigos, estamos iniciando esta tercera semana de Navidad, preparación para el nacimiento de Jesús. Y durante esta semana Juan el Bautista se coloca en la línea de los profetas genuinos de Israel, llama al cambio de vida, toma el discurso y también la exhortación que el pasado hizo el profeta Isaías, que ya fue narrando, y desenmascara sobre todo esa hipocresía y la vida doble que está viviendo el pueblo. Juan el Bautista continúa la herencia de Israel, esa herencia original, y busca que el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, como herencia, entre en un proceso de conversión, para que después vuelva también a esa senda trazada por Dios desde el antiguo. Ahora, la propuesta de Dios es la de la humanización plena y total, que tiene que alcanzar al todo el género humano. Por eso es que Juan el Bautista proclama que todo mortal verá la salvación del Señor. La fe en Jesús no puede vivirse, como decimos nosotros, en la estratosfera, ¿verdad? Sino que tiene que estar inmersa en nuestra propia historia. Dios continúa haciendo hoy historia de salvación aquí y ahora con nosotros. Desea que todo hombre, que toda mujer, toda familia, sin exclusión alguna, tenga también esa posibilidad de encontrarse con la salvación, que está entendida como un proceso de humanización ofrecida por Jesús de Nazaret. Que cada bautizado verdaderamente pueda asumir, ¿verdad?, ese compromiso de ser también voz en el desierto, decíamos de Juan el Bautista, como lo hizo él justamente, a fin de ayudar a las personas a volver a Dios, volver hacia Dios, desde esa perspectiva de Jesús de Nazaret. Con él Dios entra en la historia para salvarla y también para redimirnos a nosotros. Queridos amigos, sigamos preparándonos. Hemos concluido ya esta tercera semana de preparación con el tiempo de Adviento. Dios nos llama a una verdadera conversión. Dios nos llama siempre a hacer camino, porque Jesús quiere nacer en nuestro pesebre, y nuestro pesebre es nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de YouTube, Instagram y Facebook.
y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Curso Bíblico Navideño. Descubre la profundidad y el mensaje de las lecturas navideñas en el curso Navidad, Teología Bíblica de las Lecturas Navideñas. Este lunes 16 de diciembre, desde las 20:30 a 21:30 horas, con la modalidad virtual por la plataforma Meet. Presencial opcional en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, en Villamorra. Inscripciones al 0982 40 80 10. Un espacio para aprender, reflexionar y celebrar el nacimiento del Salvador. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este tercer domingo del tiempo de Adviento, Ñande Ñañeina del domingo gaudete de la alegría. Ahora desde el sentido bíblico, teológico. Muchas de las personas siempre han preguntado, ¿verdad? ¿Qué significa esta fiesta? ¿Qué significa esta alegría? O cómo también nosotros tenemos que entender esa alegría, o de dónde proviene la alegría. Esta es la pregunta sobre la alegría. Ella la ñandela cristiano, ella yaicota en forma alegre. Y algunos preguntan también, porque dice, en nuestra vida tenemos muchos problemas. Vaya pico ñandeñeta de alegría, tena ñandeneta vendas el ojo por ambas, está en amboriajuya, ignorante, que esto, que aquello. No a todo el mundo le va bien, a algunos nomás le va mejor, a pesa, lleva. Y entonces, esta preguntita es esencial y fundamental para que nosotros podamos entender y encaminar también nuestra vida y sobre todo nuestro compromiso personal. Entonces recordemos que la alegría, así como se define en la Biblia, queridos amigos, es un estado profundo y duradero de deleite y bienestar que trasciende la mera felicidad. Atención, es un estado profundo. Quiere decir que nosotros estamos en profunda alegría, que es, por eso dice, y te aclara, duradero. La alegría tiene que ser duradera, queridos hermanos. Tiene que permanecer en tu vida. Ñande arorina. Ñandego alguna vez un mene ñandu maoía, llevas allá esa maoía, algunas veces nos damos cuenta, parece. Estoy contento, decimos, estoy alegre. Las cosas me salen bien, me va bien. Pero no como una cuestión que lastimosamente algunos quieren presentar como una cuestión superficial, por eso te subraya lo duradero. Upea la característica esencial, esa es la alegría. No es algo superficial. Trasciende, por eso dice, la mera felicidad. La felicidad, cuando nosotros hablamos, es ese momento de que sentimos el placer de estar, de compartir, de hacer algo, pero que después ciertamente termina los decibeles ñande y catú ñande upebe ñañemongueta de la felicidad, decibeles. Es decir, hay momentos en el cual estamos, vamos a decirlo así, en una forma normal, pero en que vamos, por ejemplo, a una fiesta, algo que nos alegra, entonces a eso le llamamos felicidad. Pero la ñandela, bíblicamente la ñajenoita, ¿qué significa la alegría? Es un estado duradero. Upebe ñande ñaime continuamente, o sea, me siento alegre, siento esa alegría. Y la segunda lectura que escribía San Pablo a los cristianos de Filipos justamente hablaba, ¿verdad? Permanezcan, estén siempre alegres. Tiene que ser elemento duradero. Tiene que ser algo que nos haga vivir en la plenitud de nuestra propia existencia. Entonces,
A diferencia de la felicidad, por lo tanto, queridos amigos, que a menudo depende de circunstancias externas, ya es agüez. La felicidad, y a tu ñandeo, ella, Palito Ortega, igualado pura, es la felicidad, ja, 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 pero ese es del momento, dice, ¿verdad? Porque ya, bebé. Entonces, de estar allí, entonces compartir. Esa es una felicidad, que es de ese momento. Pero ahora, nosotros no dependemos ni podemos depender de circunstancias externas. Algunas veces, cuando llegamos incluso a situaciones algunos llegan también incluso a la depresión. Entonces, mía, ni de esa felicidad externa no ñanduveima. ¿Pero por qué? Y porque ahí podemos entender lo que significa una verdadera alegría. La verdadera alegría entonces significa un estado continuo en nuestra propia vida. Ñandilla y cuamba ere para la yawi añe. Ñandilla y cuajina ere para la ñaime ponajina ñande. No es una felicidad externa. Y entonces, la alegría bíblica está profundamente arraigada en el carácter de Dios y en la relación que tenemos con Él. Está entonces profundamente arraigada, las raíces, para que nosotros podamos ser o estar alegres, como dice en esa misma carta del día de hoy que hemos leído, la segunda, ¿verdad?, de San Pablo, dice, estén alegres. ¿Pero en quién? En el Señor. Upea dice nuestra raíz, upebeña de la ñamoiana, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra lucha para entender. Lo que nos dará la verdadera alegría es cuando nosotros respondemos al querer de Dios, a la voluntad de Dios. Porque nosotros podemos estar felices, pero robando y haciendo macanallas, nos enriquecemos ilícitamente. Sí, yo estoy muy feliz. Robando y teniendo cosas externas, pero que no provienen de una raíz profunda de Dios. Entonces, no nos estamos arraigando en el Señor. Queridos hermanos, y esto yo les voy a decir, ¿verdad?, de corazón, porque sobre todo a muchas personas que durante la dictadura, etcétera, fueron serviles, ¿verdad?, serviles al estilo de estas personas que estaban felices, entre comillas, pero que en el fondo había sido, nunca llegaron a estar alegres. ¿Por qué? Y porque después muchos de ellos vinieron a hablar, a confesarse, y tenían verdaderamente una conciencia que ni ellos mismos se podían ya perdonar. Umiala oikea cue por lo menos peña puesto un mejor o calcula llega imba el aro ya poacue tramba el la sea ya poacue hamba el la sea ya poacue upea, ¿verdad? Entonces eran por cuestiones externas, por estar feliz, porque óyeme, eso es la posibilidad, la omonda miangua pero omonda miangua amoshe la amandasi catoya popea shawero sapukai ave shambo urrapea. Entonces estoy feliz porque me da una retribución externa. Pero justamente decimos que la alegría no es de una cuestión externa, sino que es de un profundo arraigarse, peñandillara, llevar igual y principios a la y valor. Ahí está. Y yo solo digo, pero lo digo como experiencia, de que estos oídos, estos ojos han visto y han escuchado, ¿verdad? Anda, ahí la pedimos, unos cuantitos, ¿verdad? Y entonces, queridos hermanos, ¿qué nos dice esto? Y esto nos dice que tenemos que entender, mirar, reflexionar, lleva la yañandeina. Maena ñande la ñaico, el ande safón ya con la segunda lectura, anteriormente, esa primera lectura, safón, sofonías. La segunda lectura, la verdadera alegría que significa el Señor está cerca, opearé con las icuriñas de Eyepoyaigenes, peñan de Yara con Inendie, peñan de Yara con peñan de Quere, Yande Yaguataña, se bebe Yayuma, peñan de Yara o Guatajaña Nendie, a ver las Aishe Yara Anga, ahí está, en tu hermano el Dios que se manifiesta. A opeaña de la ya pillaron, ya entendieron, ahí nos va a venir la verdadera alegría.
De ahí vienen muchas frases después que dicen los santos, y no santos también, ¿verdad? Pero personas que entendieron y que comprendieron. Da más alegría el dar que el recibir, por ejemplo, ¿verdad? Esas son frases así hechas que todo el mundo escuchamos, ¿verdad? Da más alegría el dar que el recibir. Eso, por ejemplo, hace una síntesis sobre esta palabra alegría que estamos diciendo nosotros. ¿Por qué? Esto del gaudete, esta alegría profunda porque el Señor está cerca. Justamente yo estoy dando, ¿qué es lo que estoy dando? Estoy dando lo que Dios mismo me ha regalado como cualidad y para lo cual Dios me ha mandado a este mundo. Dios me mandó a este mundo, decía San Juan Bosco, para servir a los demás. Mi alegría surgirá y tiene sus raíces, por eso arraigados en el Señor, justamente en este donarse. Añeme lleva, allejicuao, peñan de yarome eva, y como cualidad se ame a ir a ser apisabe, ambos asayuelas se podamos a mi hanguay se sube. Esto es formar comunidad, esto es formar una sociedad en donde todos estaremos mejor, ¿entienden? Página de todos, yo insisto mucho en el todos, que parece que esa palabrita nunca pusimos ni quisimos poner. Todos estaremos mejor, no solo un grupito, o no solamente los que están ahí usufructuando de ciertas cosas. Y entonces, ahí podemos hablar del fruto justamente. La alegría es el fruto del Espíritu. La alegría es el fruto de una gracia que recibimos de parte del Señor. Fruto del Espíritu. Lleva desde la palabra de Dios, desde el hebreo, Antiguo Testamento. El ruaj. Ruaj, peñan de yara tumarangatu, o guañan de buitebe. Peñan de yara tumarangatu, o mongu ajina peñan de akami. O mongu peñan de coeja, o peñan mindu uja, peñan de yaguataya, por ahí por la mía. Entonces, ahí está. Está arraigada en el carácter de Dios, pero ese es el fruto del ruaj, del Espíritu. Esta es una cualidad divina que se cultiva en la vida de un creyente a través de la obra del Espíritu Santo. Se cultiva, nosotros nos cultivamos o nosotros cultivamos nuestra personalidad. Somos nosotros. Pero vean algo, entonces, dereyesa, peana, yesa, cuana, jareje, yapeje y jagüeya el Evangelio. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Y entre los porando a Juan el Bautista. Oreica tu janguaisa, llévala, roña convertimí, porque él decía, hay que convertirse. Conversión, tener metanoia, nous, mentalidad ganadora, mentalidad de alegría, mentalidad en que podemos compartir y caminar juntos en una sociedad donde todos estemos mejor. Entonces te está diciendo que aquí, esta es una obra del Espíritu Santo, es la obra de Dios, pero nosotros, dice, tenemos que cultivarlo. Cultivar en la Biblia siempre significa tu trabajo, tu empeño, porque pega donde vos de te homilla hará la machete, te homilla hará pala, te homilla hará asá. Eso quiere decir cultivar. Pero eso significa ¿qué cosa? Esfuerzo. De pocallo pata lleva. Eres ha por querer va poja por querer mongu. Ha por querer ya po veñan de yara oye vean de ina. Pero en tu vida, en tu familia, en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que cultivar. Si vos no cultivás, no vas a tener los frutos. Por eso te está hablando de los frutos de la acción divina. Perondere ya poana. Si vos no haces, si vos no cultivás, entonces evidentemente que baila ya poana. Are jota remonda ubajaya lleva vender a villa vecino. Upeire jota remonda. Pero donde ella pues. Entonces ahí tal vez lo único que vas a hacer es felicidad. Porque eres mondoró, remondar, ave mandarina ajena, pacoa ajeno, etc. Es lo que hacemos en nuestra sociedad. Le robamos al Estado, le robamos a la gente, le dejamos sin medicamento a la gente, le dejamos en la calle al pueblo. No tenemos justicia, no tenemos educación. Te dan la yarecono,
ñanesha, pija ñandemboriajo. Y entonces, queridos hermanos, va, él allá pues, apeaina. Eso que no nos pertenece a nosotros personalmente, porque eso pues es de la comunidad. Tenemos que ayudarnos, ¿verdad? Pero y eso es lo que nos cuesta, ¿verdad? Juan el Bautista, cuando le pregunta, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Soldado entero cojo por anduyo. Ahí ponamos yo. Hey, por interés. Entonces, dejen ustedes de sobornar. Ay, tío, y la olea que la va a lo daña ne tiempo veco ave coña netama. Dejen de sobornar. Dejen de pedir cosas que no corresponden absolutamente. Porque si no, no vamos a tener la alegría. De la alegría europea solamente es tu felicidad de haber robado jareya rape naranja ajeno, reya rape pacoa ajeno, reya rape pena ne pertenecía. Pues año moneta tiene cara indi de la campaña, ya se había rica, año moneta. Ahí se vaya le con 30 hectáreas, a bebé se año tiene todo un poco. Pero se da con la muralla, las 30 hectáreas de la mañana, muralla, un metro, con cámara y con alambre eléctrico, o lo que sea. Sino que la secora, pues, ahora pensarla y, la vecina, leña alambrado fuera, etcétera, etcétera. Pues la gente, pues, jare, o la moino pacoa, moino sandía, moino, pues jare, o que oraja. Imagínense, aquí hemos llegado, queridos hermanos. La PCTV lleva el año de poco hoy. La PCTV. Entonces quiere decir que hemos perdido los valores y principios. Entonces no vamos a estar nunca alegres. Nosotros así vamos a estar felices de que pudimos robarle a alguien. Felicidad de lo externo. Felicidad de lo que yo pude conseguir ahí en ese momento de mi vida. Pero no es un estado ya de huella porque upea en la definición de la alegría. Y San Pablo nos dice, estén alegres. Y la alegría entonces quiere decir una característica de Dios porque ya popona y una peña de la pe. Ojalá que entonces, queridos hermanos, creo que no sé si entendimos lo que significa la alegría. Y comparando también con lo que significa la felicidad. Las peñas entendieron. A peña pues uno entonces, con tiene que ser un país de gente alegre. No de gente felices, de gente feliz, que simplemente, oye, pues ya ilan vaya ajeno a agua uvena, porque eso no te va a llevar nunca a la felicidad, porque no es el criterio del Evangelio. Eso no es lo que el Señor nos enseña. Bueno, queridos amigos, estamos entonces en este tercer domingo del tiempo de Adviento. Y pone itereñan de yara y pone itereñan de gaudete dice la timbe dice alegría. La alegría es la profundidad de una característica esencial de Dios porque vivimos criterios y valores que el Señor nos propone siempre en su palabra. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta el próximo domingo con más ñandi yarañe dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.